Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vemos el capítulo del matrimonio, el sacramento del matrimonio. De un golpe vemos todo y después vamos a profundizar por pedazos. Naturaleza del sacramento del matrimonio. Primero vamos a ver qué es ese sacramento. Después ministros, rito y disposiciones. Después veremos condiciones e impedimento. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo que establece una santa e indisoluble unión entre el hombre y la mujer y les da gracia para amarse uno a otro santamente y educar cristianamente a los hijos, y les da la gracia de aguantar, soportar, triunfar de los problemas, lo que llamamos la gracia del matrimonio. Entonces es un sacramento, es un signo sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y bien dice indisoluble, y bien porque Cristo dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mateo 19:1 y San Lucas 16:18 dice: todo el que repudia o divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido o divorciada comete adulterio. Entonces aquí vemos es un sacramento. ¿Por quién fue instituido el sacramento? El matrimonio. ¿Por quién fue instituido el sacramento del matrimonio? El sacramento fue instituido por el mismo Dios en el paraíso terrenal. En el Nuevo Testamento fue elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. Dios mismo instituyó el matrimonio en el paraíso terrenal. Génesis 1:28. Dios los bendijo a Adán y Eva y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométenla. Entonces aquí Dios mismo bendijo este primer matrimonio. Génesis 9:11, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Ustedes pueden sean fecundos, multiplíquense, pululen en la tierra y dominen en ella. Entonces aquí vemos que Dios dio esta primera bendición, de hecho que nunca la quitó. Crezcan, multiplíquense en la tierra, son palabras activas de Dios. Entonces dio al hombre, a la mujer, la posibilidad al unirse de procrear otra criatura igual que ellos. Y Jesucristo lo eleva al nivel de sacramento indisoluble. San Mateo 5:32, por ejemplo, San Mateo 19:1 y San Lucas 16:18, y muchos otros citas que no cito para no alargar, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada a su marido mientras él viva. Una vez muerto, el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor, es decir, por la Iglesia, no unión libre. ¿Tiene alguna particular significado el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio tiene la indisoluble unión. El sacramento del matrimonio significa la indisoluble unión de Jesucristo con la Iglesia, su esposa y madre, nuestra amantísima. Madre nuestra amantísima. Como Cristo amó a la Iglesia, así el hombre debe amar a su esposa. Efesios 5:28, etc. Porque se dice que el vínculo del matrimonio es indisoluble. Se dice que el vínculo del matrimonio es indisoluble o que no puede desatarse si no es por la muerte de uno de los cónyuges, porque así lo estableció Dios desde el principio y así lo proclamó solemnemente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto no es capricho de la Iglesia o de los hombres, es Dios mismo que hizo esto. La mujer está ligada a su marido mientras él viva. 1 Corintios 7:39, etc.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá con su mujer, y los dos se harán una sola carne. Efesios 5:31. ¿El matrimonio cristiano puede el contrato separarse del sacramento? Con otras palabras, ¿puede uno juntarse sin recibir la bendición de la iglesia? Y bien, no. En el matrimonio entre cristianos bautizados, el contrato no puede separarse del sacramento, porque para ellos no es otra cosa el matrimonio que el mismo contrato natural elevado por Jesucristo a la dignidad del sacramento. Entonces, entre católicos, o hay sacramento o no hay sacramento, pero no pueden unirse sin el sacramento. Sería unión libre, sería pecado de fornicación, pecado de escándalo, pecado mortal. Entonces, un cristiano está casado o no está casado. Si está casado por la iglesia, frente a Dios está casado. Si está casado por la civil, bien, no tiene sacramento, frente a Dios no está casado. Aunque tenga un contrato civil que tiene efectos civiles, es otra cosa, pero no está casado frente a Dios. Por lo tanto, animo a todos los que están unidos y casados por civil de casarse también por la iglesia para tener la bendición de Dios, la gracia de Dios, la protección de Dios, la gracia de su matrimonio. No puede, por consiguiente, entre cristianos haber verdadero matrimonio que no sea sacramento. Entre cristianos católicos no puede haber verdadero matrimonio que no sea sacramento. ¿Hay o no hay sacramento? ¿Hay o no hay matrimonio? ¿Qué efectos produce el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio acrecienta la gracia santificante, acrecienta la santidad, hace crecer la fe, la esperanza, la caridad, la santidad, las virtudes y dones del Espíritu Santo. Y también confiere una gracia especial para cumplir todos los deberes matrimoniales. Dios se compromete con los esposos de darles ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, sabiduría, para quedar fieles, educar cristianamente a sus hijos, aguantar, soportar las dificultades, mientras no viven en pecado mortal. Cuando viven en pecado mortal ya pierden todo esto. Ahora veamos ministros, rito y disposiciones. ¿Cuáles son los ministros de este sacramento del matrimonio? Los ministros de este sacramento son los mismos esposos, los cuales recíprocamente confieren y reciben el sacramento. ¿De qué manera se administra este sacramento? Este sacramento, como conserva la naturaleza de contrato, se administra por los mismos contrayentes, con declarar en presencia de su párroco o del sacerdote, a quien él delegare, y de 2 testigos que se unen en matrimonio. Entonces, los ministros del matrimonio son los esposos, el sacerdote es el testigo oficial de la iglesia con 2 otros testigos. ¿De qué sirve pues la bendición que da el párroco a los desposados? La bendición que da el párroco a los esposos no es necesaria para constituir el sacramento, pero sirve para sancionar la unión de los mismos en nombre de la iglesia y para atraer sobre ellos más copiosamente las bendiciones de Dios. ¿Qué intención ha de tener quien contrae matrimonio? Quien contrae matrimonio ha de tener intención, 1, de hacer la voluntad de Dios, que lo llama a tal estado, ser esposo o esposa. 2, procurar en él la santificación de su propia alma. Y 3, educar cristianamente a los hijos, si Dios se los le diere. ¿Cómo se dispondrán los novios para recibir con fruto el matrimonio sacramento? El sacramento del matrimonio. Los novios para recibir con fruto el sacramento del matrimonio han de encomendarse de corazón a Dios, para conocer su voluntad y alcanzar de él las gracias necesarias en tal estado. 2, han de consultar a sus respectivos padres antes de hacer ninguna promesa, como lo exige la obediencia y respeto que se les debe. 3, han de prepararse con una buena confesión y aún general de toda su vida, si fuera necesario. 4, deben apartarse de toda peligrosa familiaridad en el trato mutuo, ya de palabra, ya de obra. Dice muchas cosas aquí, más tarde vamos a hablar más de este tema.
Entonces han de encomendarse a Dios, consultar a sus padres, hacer una buena confesión, porque el que se casa en pecado mortal está casado pero no recibe la gracia y la protección divina, y no tener ningún trato inconveniente entre sí antes de tener la bendición de Dios. Los que dicen de todo modo somos novios, vamos a casarse, y bien el día que están casados son esposos, mientras no, mediante es fornicación y pecado grave. 3. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los casados? Las principales obligaciones de los casados son guardar inviolablemente la fidelidad conyugal y portarse siempre y en todo consentimiento. 2. Amarse uno a otro, soportarse con paciencia y vivir en paz y concordia. 3. Si tienen hijos, pensar seriamente en proveerlos de lo necesario, darles cristiana educación y dejarlos en libertad de escoger el estado que Dios los llamare. Entonces, guardar inviolable fidelidad conyugal y portarse siempre y en todo cristianamente. Entonces, los que tienen aventuras, infidelidades, adulterios, esos son pecados gravísimos. Condiciones e impedimentos. ¿Qué es necesario para contraer válidamente el matrimonio cristiano? Para contraer válidamente el matrimonio cristiano es necesario estar libre de todo impedimento dirimente del matrimonio o dar libremente su consentimiento al contrato matrimonial delante del propio párroco del ordinario del lugar o de un sacerdote delegado por alguno de los dos y ante 2 testigos por lo menos. Entonces, para poder casarse por la iglesia hace falta ser libre, no haberse casado antes con nadie y no tener impedimentos. ¿Qué es necesario para contraer lícitamente el matrimonio? Para contraer lícitamente el matrimonio cristiano es necesario libre de los impedimentos impedientes del matrimonio. Saber las cosas principales de la religión y hallarse en estado de gracia. De otra manera, cometería sacrilegio. Entonces, el que se casa en pecado mortal y no se confiesa, sí está casado, pero comete un pecado mortal, y ahí el diablo tiene poder sobre él. ¿Qué son los impedimentos del matrimonio? Los impedimentos del matrimonio son ciertas circunstancias que hacen el matrimonio o inválido o ilícito. En el primer caso se dice impedimentos dirimentes, no vale el matrimonio. En el segundo, impedimentos impedientes. Unos ejemplos de impedimento dirimente. Impedimento dirimente son, por ejemplo, la consanguinidad hasta el 3er grado inclusive, el parentesco espiritual proveniente del bautismo, el voto solemne de castidad, la disparidad de culto. Entonces, no vale un matrimonio que se hace entre primos hermanos, parientes muy cercanos. No vale el matrimonio de entre un ahijado y una madrina. No vale el matrimonio de un duque sacerdote que viola su voto, o de una monja con votos. No vale el matrimonio de un católico con una persona no católica. Un católico que se case con una protestante frente a un pastor protestante no vale. ¿Por qué? Porque no puede casarse fuera de la iglesia católica. Continuamos interesante. Decir algún ejemplo de impedimentos impedientes. Impedimentos impedientes son, por ejemplo, la diversidad de religión entre bautizados, el voto simple de castidad. ¿Están obligados los fieles a manifestar a la autoridad eclesiástica los impedimentos del matrimonio que conocen? Los fieles están obligados a manifestar a la autoridad eclesiástica los impedimentos del matrimonio que conocen y por esta causa publiquen los párrocos las amonestaciones proclamadas. Cuando una persona ya está casada por la iglesia, separada, etc., se presenta un segundo matrimonio con mentira, y bien, el que sabe eso tiene que decirlo al párroco, al sacerdote. ¿Quién tiene potestad de establecer impedimentos matrimoniales, de dispensar de ellos y de juzgar de la validez matrimonial? Bien, solo la iglesia tiene potestad de poner impedimentos y de juzgar de la validez del matrimonio entre cristianos, así como solo la iglesia puede dispensar de los impedimentos que ella ha puesto. ¿Por qué solo la iglesia tiene potestad de poner impedimentos y de juzgar de la validez del matrimonio? Solo la iglesia tiene potestad de imponer impedimentos, de juzgar de la validez del matrimonio y de dispensar de los impedimentos que ella ha puesto,
porque como en el matrimonio cristiano no puede el contrato separarse del sacramento, aún el contrato cae bajo la potestad de la Iglesia, que es la única que recibió de Jesucristo el derecho de legislar y decidir de las cosas sagradas. San Lucas 10, 16, quien os escucha, me escucha. Pero debido a que el matrimonio es inseparable del sacramento, bien, es la Iglesia que dice lo que vale y lo que no vale, decide. Un católico que se casa con una no católica, bien, no vale sin el permiso o dispensa de la Iglesia. ¿Puede la autoridad civil desatar con el divorcio el vínculo del matrimonio cristiano? No, la autoridad civil no puede desatar el vínculo del matrimonio cristiano, porque no tiene poder para entremeterse en materia de sacramento, ni separar lo que Dios juntó. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. San Mateo 19, 1. ¿Qué es lo que llaman matrimonio civil? Lo que llaman matrimonio civil no es más que una formalidad prescrita por la ley civil a fin de dar y asegurar los efectos civiles a los casados y a sus hijos. Entonces el matrimonio civil tiene efectos civiles. De hecho, antes no existía. Antes lo que se hacía en la iglesia tenía efecto civil y religioso, pero con las revoluciones y con la separación del Estado con la iglesia, más bien con la pérdida de la fe en las autoridades y en los gobiernos, ahora hicieron el matrimonio civil, y bien, esto tiene efecto civil, pero la autoridad civil no puede romper un sacramento. ¿Basta para un cristiano el matrimonio o contrato civil? Para un cristiano no basta el matrimonio civil, porque no es sacramento, y por consiguiente no es verdadero matrimonio frente a Dios. Y un católico que está solamente casado por el civil debe casarse por la iglesia. No debe complicar, presentarse, el padre de dar su bendición, una buena confesión y adelante. Y así tiene la gracia del matrimonio, una protección especial que los esposos tienen. ¿En qué condiciones sean los esposos que viven unidos sin haber contraído más que el matrimonio civil? Los esposos que viven unidos sin haber contraído más que el matrimonio civil sean en estado de continuo pecado mortal y su unión será siempre ilegítima delante de Dios y de la iglesia. Entonces los católicos que están en unión libre están en continuo pecado mortal y además el pecado de escándalo, y su unión no es legítima delante de Dios y su iglesia. Ahora hay lugares donde la ley exige la ceremonia del llamado matrimonio civil. Bien, debe celebrarse antes de contraer matrimonio en la iglesia. Queridos hermanos, les aconsejo mucho sacar de internet una encíclica especial sobre el matrimonio del Papa Pío XI. Pío XI, la encíclica Casti Connubii, el casto matrimonio sobre el matrimonio cristiano. Casti con C-A-S-T-I, Connubii, C-O-N-N-U-B de bueno, I-I. Sobre el matrimonio cristiano. A los esposos casados por la iglesia, Dios se compromete a darles ayuda, luz, protección, paciencia, fortaleza, para permanecer fieles, educar cristianamente a sus hijos, tanto como aguantar, soportar y superar las dificultades, con la condición de no vivir en pecado mortal ni separarse de Dios. Los esposos que se confiesan, comulgan regularmente cada semana, por ejemplo, rezan, viven según el plan de Dios, y bien siempre superan las dificultades, mientras que los esposos que viven pecado mortal, la contracepción, bien tienen enormes dificultades, y es normal. En la Biblia vemos que Dios quitó la vida a Onán por no querer tener hijos a propósito. Los que es contracepción, bien, separa el alma de Dios. Hasta aquí las preguntas y respuestas del capítulo sobre el matrimonio. En las charlas siguientes vamos a profundizar un poco más. Entonces el sacramento del matrimonio fue establecido por Dios mismo y se termina ese sacramento a la muerte de uno de los dos esposos. Si usted quiere conocer más y mejor la fe católica, te aconsejo
de suscribirte al canal Catecismo Católico Tradicional y de escuchar todas las charlas sobre el credo precisamente los mandamientos y especialmente la oración. Que Dios los bendiga.